Sabemos que la hija de Pepe Aguilar está con él, pero esta vez no pudo o no quiso acompañarlo, quizás para no llamar mucho la atención y evitar las fotos de los paparazzis. Eso sí, su rostro cambió al ver nuestro micrófono. Hola. Cristian, ¿cómo estás para el Gordo y la Flaca? ¿Cómo estás? Señores, sigue el drama en torno a Cristian Nodal y su ex Cazzu. Pues ahora resulta que un periodista mexicana está afirmando que supuestamente Cazzu podría estar nuevamente embarazada de Cristian. Aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido por Cazzu ni por Nodal, esta periodista dice que todo habría sucedido mientras ellos estaban juntos y no se esperaba una ruptura. Vamos a ver. Bueno, Cristian Nodal sigue disfrutando de la Semana de la Moda en París como muchos otros. Y como era de esperar, nuestro reportero Jordi Martín está en vivo, en directo, desde París, donde los encontró. Así es, y bueno, el cantante sigue solito, sin Ángela Aguilar, en los diferentes desfiles de diseñadores, y hoy Jordi lo encontró, como dijo Raúl. Vamos a pasar directamente donde él para que nos cuente. Adelante, Jordi. Mira, está encendida la Torre Eiffel. Y mira lo lindo que está esto allá en París, sí, con el atardecer a las 10 de la noche. Qué y es de día, y va a ser de día, porque ayer fue el día más largo del año, hasta cerca de las 11:30 de la noche hoy. Clarisa, Raúl, pues aquí estoy en la ciudad del amor, y es que hasta aquí me he venido en búsqueda de la historia de amor más buscada del momento. Ayer dijimos en el programa que hoy vamos a mostrar mi encuentro con Cristian Nodal aquí en París, ayer y hoy. Así que si os parece, veamos esta pieza. Muy bien combinado, encontramos en exclusiva a Cristian Nodal llegando solito y sin Ángela al desfile del diseñador Amiri, en la Semana de la Moda aquí en París. Sabemos que la hija de Pepe Aguilar está con él, pero esta vez no pudo o no quiso acompañarlo, quizás para no llamar mucho la atención y evitar las fotos de los paparazzis. Nodal llegó acompañado por esta persona que rápidamente se dirigió a los guardias de seguridad para pedirles que despejaran el paso, porque llegaba el hispano más pegado del momento, no solo por su música, sino también por sus escándalos. Como si fuera el rey Luis XIV de Francia, Cristian se dirigió sonriente hacia los fanáticos que lo esperaban para saludarlo. Eso sí, su rostro cambió al ver nuestro micrófono. Hola. Cristian, ¿cómo estás para el Gordo y la Flaca? ¿Cómo estás? El ex de Belinda y Cazzu siguió firmando autógrafos y fotografiándose con los fanáticos mientras ignoraba nuestras preguntas como si le estuviéramos hablando en francés. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás llevando el enamoramiento con Angelita Aguilar? Oye, Cristian, ¿dónde has dejado a Ángela? Se está hablando mucho de que estáis de luna de miel. ¿Has podido hablar en algún momento con Cazzu? Cristian, ¿cómo se está llevando todo? El chico se fue retirando lentamente y solo de vez en cuando asentía con la cabeza, más bien como diciendo: te digo que sí, para no darte un golpe, y poco a poco se marchó y no dijo ni esta boca es mía. Dicen las malas lenguas que Ángela no fue porque no la habían invitado. Ojalá que Pepe no se entere de esto, porque vuela a París y acaba con la Semana del Amor. El muchacho continúa disfrutando de la Fashion Week aquí en París. Hoy estuvo en el desfile de Dior y luego lo encontramos llegando a su hotel. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿De cuándo estás con Ángela? Cuéntanos. Bueno, a ver, Clarisa, Raúl, vamos a dar una información aquí en el Gordo y la Flaca que imaginamos que a Ángela Aguilar no le va a hacer ninguna gracia. Hoy, después del desfile de Dior, seguí a Cristian Nodal hasta el hotel, un hotel muy cercano a la Plaza Vendôme, y os voy a decir un dato en exclusiva, y es que es el hotel donde Nodal, siempre que ha venido a París, se ha quedado a dormir con Cazzu. Así que imaginamos que este dato, esta información, pues Ángela Aguilar mañana gracia no le va a hacer Raúl y Clarisa. ¿Quedándole Maurice? Exacto, Raúl. Ah, no sé si es que porque me quedo yo varias veces cuando estaba en París ahí, vi la entrada y era Le Maurice, que tiene el lobby ese con el restaurante. Pero no con Cazzu, tú solo. No, me he quedado ahí con mi esposa Mimi, no que yo solo. Okay. Está en Le Maurice, vi la entrada, ahí se está quedando.
En la época buena de Univisión me ponían también el Mauricio en la Copa Mundial. Qué fino. Pero bueno, una pregunta, Jordi, pero no te empujaron y te trataron mal porque él no tiene guardaespaldas. No, o sea, a ver, vamos a aclarar lo que ayer se comentó en el show, que quizás ha habido un poco de confusión. Cristian Nodal en ningún momento su seguridad no empujó, de hecho él en París se está moviendo sin seguridad. Como bien dije ayer, la seguridad con la que estoy descontento es con la de Anuel, pero Cristian Nodal no lleva seguridad y en todo momento ha sido correcto. No nos habla a los micrófonos de Gordo y Flaca, pero él es correcto, él sonríe y creo, por lo que tengo entendido, que ahora cuando vaya de tour en España nos va a dar algo. A mí me han dicho que quieren mucho, que te quieren mucho a ti, Raúl, una persona muy cercana a Nodal, y que nos van a dar algo. Al Gordo y la Flaca nos van a dar algo en exclusiva en este mes que va a estar por España. Dice que te van a dar un palo en la cabeza, Jordi, en Madrid. Eso fue lo que me dijeron. Algo No, Jordi. va a pasar. Jordi, déjame decirte una cosa y esto para que lo pases bien. Donde está quedándose Cristian, y Cristian no lo va a oír porque está en París, pero tú se lo puedes decir, está el mejor pastelero de Francia. Ay, qué rico, Raúl. Los dulces más ricos lo hacen en Le Maurice. Raúl, déjame decirte, Raúl, déjame decirte que hoy le vi al pastelero, girando la calle a la derecha, había una cola enorme y dije, ¿estas serán fanáticas de Nodal? Y no eran fanáticas, era gente que estaba esperando para hacerse una foto con el pastelero. Hoy le vi, Raúl. Increíble. Ah, mira. Bueno, come rico. Y si entras al lobby, tiene uno de los lobbies más bonitos porque está todo pintado el techo, que luce espectacular, uno de los restaurantes más bonitos, que es restaurante en París. Qué bueno, Jordi, ¿cómo lo estás pasando por allá, aparte de esto, Raúl, que Cristian Nodal no te habló? Lo estoy pasando, a ver, no estoy viendo mucho París porque al final estoy trabajando, voy de un desfile a otro, pero me llama la curiosidad que Ángel Aguilar sigue sin aparecer, entonces empiezo a pensar, ¿por qué no aparece? ¿Tendrán una exclusiva pactada con alguna revista? Que no lo sé, porque entre lo que pasó en Disney, que a ese turista no le dejaron hacer fotos, no le dejaron hacerse una foto con ellos, algo está pasando, pero Ángel Aguilar está desaparecida en París. ¿Tienes algo más? ¿Tienes algo de algún artista más o eso es todo? Está Bad Bunny, está Demi Moore, está Rihanna, la ciudad está llena. Yo creo que no hay una ciudad en el mundo donde haya por metro cuadrado más celebrities, pero es que Raúl y Clarisa, yo creo que nos tenemos que centrar el fin de semana con Nodal y con Ángel Aguilar para el lunes llevar esas imágenes exclusivas al show que son las más deseadas. Muy buen trabajo, Jordi. Y mira, el Gordo y la Flaca es el único que lo tiene en exclusiva en París a Cristian Nodal, aunque no habló mucho. Eso es exacto, Raúl, pero que al final del día él con toda esta controversia no quiere hablar mucho Quiero por ahora. aprovechar para decir una cosa. Y Clarisa, Cristian Nodal es uno de los Gracias, pocos... Jordi. Gracias, Jordi, gracias. Mire, ¿tuviste lo bello que estaba París en ese espectacular, atardecer? Raúl, justamente así, con la Torre Eiffel encendida. Cristian Nodal está de gira por toda Europa y es uno de los cantantes, de los pocos cantantes de la música regional mexicana que mira dónde se está presentando, en Zúrich, en Londres, en París, en Madrid, en las Islas Canarias, en Barcelona, en Marbella y en la meca de la moda, en Milán, en Italia. Raúl, y más, tal vez no allá. En República Dominicana, Raúl, llenó todo el estadio, de verdad que le fue increíble. Así que de verdad que su música está traspasando fronteras. Ahí está. Y también va a estar, acuérdate que, también va a estar en Italia para una gran fiesta que hay, que va a estar ahí Sofía Vergara, de Andrea Bocelli. Va a estar ahí Cristian Nodal, que es uno de los invitados. Gracias.